Llegan las vacaciones y hay que cuidar la salud para poder disfrutar, Claro, ¿no? pero además, ¿sabes qué? Hay que pasar las fiestas. Y ese no es un detalle menor. Ah, claro. sí. Somos abusadores. Totalmente, Abusamos con la claro. comida. Por eso le Entonces, hemos invitado al doctor Domingo Valderramo, gastroenterólogo, que hablando de salud y cómo nos alimentamos para prevenir sobresaltos, ¿no? Cuando uno está de vacaciones o está en fiestas y no pasarla mal. Hay gente que sufre del intestino, que sufre del estómago, que tiene problemas frecuentes y los otros que son potenciales también. ¿Cómo te va? Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, sí, llega un momento que es complejo, a veces las vacaciones, la alimentación un poco a veces deja de ser la habitual y en pacientes que tienen alguna enfermedad, digamos, de base en lo que es la parte gastrointestinal, es especialmente un momento que hay que controlarse. Uno, por las temperaturas, por el tipo de alimentaciones, pero también porque uno va a viajar. Y es muy importante a veces tener eso en cuenta a la hora de hacer viajes, sobre todo algunos pacientes que reciben medicación crónica, especialmente para lo que le llamamos la enfermedad inflamatoria intestinal. claro. La enfermedad inflamatoria intestinal es una enfermedad que no es tan infrecuente en nuestro medio, la tienen más o menos uno de cada 1.500 cordobeses, afecta a todos los grupos de edad, niños, jóvenes y adultos, pero principalmente los adultos jóvenes. Y en este grupo de pacientes, digamos, reciben un tratamiento que es en algunos pacientes muy complejo y muchas veces requiere un seguimiento con el médico de forma estrecha, pero claro, llega el momento de las vacaciones, entonces empieza a uno a brindarle consejos para que el paciente pueda viajar y hacer su vida normal en el momento que sea oportuno y que decida hacer las Claro, vacaciones. pero están las indicaciones, la tentación, Sí. lo que hay en variedad para poder comer y uno dice, bueno, me como unas rabas fritas, por ejemplo. claro. Me No. tomo un vinito. Exactamente. No, en general, bueno, la dieta siempre uno le aconseja a los pacientes que trate de ser una dieta equilibrada, al menos en la mayoría del tiempo, porque eso está demostrado que mejora los síntomas digestivos y mejora los procesos inflamatorios de la parte digestiva. Pero claro, llegan estas fechas que son un poco complejas y en el cual uno hay veces que no puede decir que no a muchos ofrecimientos, ¿no? Claro, el problema es que se pueden arruinar vacaciones, ¿no? Claro, Porque... la clave creo que es la medida y la seguridad de los alimentos, sobre todo en gente que tenga algún tratamiento crónico, como por ejemplo inmunosupresión o tratamientos más complejos para enfermedades inflamatorias. Es importante que, por ejemplo, el agua sea un agua segura, que utilicen agua en botella básicamente, que eviten comer alimentos que no tengan seguro una manufactura controlada. Claro, cuando y vas a ante esos lugares cualquier duda, extraños, así que te hacen esos preparados que vos no sabés Claro. bien de dónde vienen. Son ricas algunas comidas, Exacto. pero vos decís, bueno, a ver, ¿con qué está hecho esto? No, bueno, nuestra cocina no sabemos nada. Exactamente. Y después pasa eso, ¿no? Exacto. Y tener las precauciones de las medicaciones. Eso un poco le insistimos a los pacientes que llevan medicamentos crónicos, que tomen recaudo dónde van a ir. Si va a viajar a una ciudad que no es cercana a Córdoba, por ejemplo, que sepan qué centros de derivación pueden ir en el caso de lo que es, por ejemplo, pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, porque pueden requerir una consulta, un estudio, ojalá que no pase, pero es importante que lo sepan hacer y eso un poco nosotros le podemos informar al paciente en una consulta previa, digamos, a lo que podría ser las vacaciones. Igualmente, la medicación que la lleven de más, por así decirles, y que no lleven pocos medicamentos. Y precauciones sobre todo porque uno por ahí lleva los medicamentos, pero no le sabemos ni el nombre. Entonces, llevar los originales, las cajas, porque probablemente podamos ir a alguna consulta médica y el médico quiere saber qué estamos tomando, ¿no? Las recetas. Las recetas también, ¿no? y las Hay que ser cajas prolijo, originales. ordenado, Hay que ser claro. ordenado, digamos, hay que tomarse un tiempito como para llevar eso, llevar medicaciones, digamos, en más de lo habitual. Y si hay medicamentos complejos que algunos pacientes con enfermedad inflamatoria a veces lo requieren, estos pacientes necesitan ciertos controles, son medicamentos que a veces tienen que llevar cadena de frío, Claro, etcétera. Entonces, bueno, todo se puede hacer, nada más que hay que planificarlo. Esa creo que es la clave en todo esto. ¿Cuáles son los peores alimentos para la enfermedad inflamatoria intestinal? Y peores, digamos, la enfermedad hay un concepto que hay que aclararlo, que siempre los pacientes lo preguntan, digamos, la enfermedad no se produce por los alimentos, sino que los alimentos aumentan los síntomas, o sea, los ponen más en relieve. Entonces, obviamente, cuando un paciente con enfermedad inflamatoria, que básicamente lo que él tiene es diarrea, dolor abdominal y a veces pérdida de peso. Cuando está en esos periodos de mucha actividad, lo aconsejable es hacer una dieta que no tenga mucha fibra, o sea, muchas frutas ni verduras en ese momento,
y cuando se normalice su situación puede comer, hacer una dieta equilibrada común, lo que haría cualquier otro paciente. ¿Qué pasa algo que se comparte en vacaciones? El mate, por ejemplo. No, eso el mate pasa no nada, es ningún ¿no irrita? problema. No. El mate, digamos, creo que tiene un contexto social que es inigualable, Claro. se da en nuestro país en pocos lugares más y no tiene ninguna limitación científica para realizarlo en esto. ¿Poca O sea, azúcar? ¿Sin azúcar? no, el azúcar sabemos que en gran cantidad mala. distiende y da molestias sobre todo, pero digamos tampoco hay que limitarlo. Sabemos que el mate es una cuestión social, que es muy buena compartirla, yo creo que todos los hacemos y por lo cual no requiere alimentación. Puntualmente pacientes que tengan reflujo o acidez, bueno, ser un poco más medidos en esto nada más, pero no hay que limitarlo, en definitiva. Uno cuando va, por ejemplo, a las zonas marítimas y come muchos pescados fritos, todas estas cosas Exacto. son tremendas, A mí ¿no? me encanta. Porque Sí. son Claro. ricas, pero cuando no estás habituado y de Exacto. golpe comes mucho, Exacto. si te hubieras habituado, más o menos, pero es tremendo porque se te Sí. arruinan las vacaciones. pues, Exactamente, Doc, ¿eh? sí, hay a veces cuadros de gastroenteritis, de fiebre, que aparecen en medio de una vacación y es compleja. Terminas con arroz y té, Arroz y y agua. Buenísimo. sí. y en cama. En Claro. cama. Por lo cual siempre yo aconsejo eso, digamos, que controlar, digamos, la bebida que se asegura, el agua, evitar Claro. hielo, digamos, que no tenga un origen claro y El hielo los también, alimentos claro, que sí. estén bien realizados. Porque el hielo a veces transmite, digamos, potenciales patógenos, entonces es importante que uno tenga digamos, unos cuidados básicos para evitar estos problemas, ¿no? Y la mesura, digamos, lo que es la comida, o sea, va a estar ahí todo el tiempo, Ya hay te que diste controlarse gusto. y de a poco, digamos, Claro. eso es importante. Bien, con los niños sobre todo. Los niños es muy importante también, ¿no? Porque los niños tienen, digamos, más variedad a veces de alimentos, helados, a veces hay cosas, entonces siempre también con cuidado, siempre con precaución. Bueno, Bien. hidratarse mucho, me imagino. Es fundamental, sí. Si es un paciente que está con una gastroenteritis, con una diarrea, que esto habitualmente pasa en los dos extremos, en los niños y en los ancianos, digamos, los adultos. Entonces es muy importante porque, digamos, a nivel médico uno por ahí no se da cuenta que alguien está deshidratado, ¿no? Y el paciente está con sueño, cansado, no se quiere levantar, sobre todo un adulto, y probablemente, digamos, una diarrea en una época estival lo puede deshidratar en menos de 24 horas. Entonces Y es que una cosa Pasa muchas importante. veces cuando los chicos juegan en el río. Que Sí. el río justamente es agua, a veces no es lo más limpio. Y Exacto. Terminan suele tomando pasar. Sí, Claro. exactamente. Bueno, eso es importante precaución. Por ahí tampoco hay que ser, creo, limitarlo en todas las actividades. Son épocas de verano Hay que que uno quiere disfrutar, competir claro, y hay que disfrutarlo. relajarse, Creo pero- que padres e hijos tienen que disfrutarlo y bueno, con las medidas que sean las generales que uno hace. Y en los pacientes sí que reciban algún tratamiento en particular, sobre todo los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, ellos sí son los que tienen que tener un poco más de precaución, como cualquier otro paciente en general, porque son pacientes que reciben tratamientos más complejos, que necesitan un control, digamos, más estrecho, entonces en ellos sí. La primera medida es comer Sano como corresponde. y con seguridad. Digamos, lo que comamos que sean comidas inicialmente, que nosotros conozcamos cómo se han hecho y sobre todo lo que es bebidas, que conozcamos el origen de las bebidas. Los fast food, por ejemplo, eso es Claro. zonas turísticas. Porque además ahí Te mezclas. servís, claro, Claro. mezclas, te servís la bandeja. Entera. Es tremendo, Sí, ¿no? Tremendo. exactamente. Te voy a Hacer comer por esto, cantidad. esto y esto. Y un poco Sí. de picante y un poco, claro. Sí, no, arriba el tremendo. helado y la cerveza. Claro, pues yo no sé qué me pasó, doctor. Sí. En el centro de salud Me hincho. me hincho, doctor, me Claro. tengo fiebre. Bueno. Sí, muchas veces tiene que ver con esto. Yo creo que uno sale de lo que hace habitualmente y lo nota, digamos, porque habitualmente uno no hace eso diariamente en su casa, en sus horarios laborales, en su Claro. momento. Entonces, claro, eso lo nota, vienen las molestias y por ahí uno tiene que medicar a algún paciente, pero simplemente ha sido un exceso que ha sido de 2 o 3 días y bueno, eso ha redundado en molestias. Bueno, ahí está. Entonces los consejos del doctor Valderramo. Entonces con nosotros, irse de vacaciones con precaución siempre que sepamos que queremos disfrutar y no Claro. otra cosa. Gracias, doc. No, gracias a ustedes. Muy amable. Muchas gracias. Bueno.